Argentina, tierra de paz para la gente que huía de las guerras, tierra fértil para los que querían trabajarla, la esperanza en latitudes lejanas al sur, bien al sur del mapa. ¿Y qué era Argentina? Un país de la lejana Sudamérica para todo el mundo occidental, ni hablar para el oriental. Un país que según muchos reciben a los inmigrantes con los brazos abiertos, llenos de amor, te cobija como ningún país en el mundo. Te consuela solamente con su plenitud, te acaricia el alma con sus costumbres. Argentina, la potencia americana de habla hispana, la última oportunidad para infinidades de familias que huían de las bombas, de los tiros, de las masacres, de la desigualdad, del hambre, de la codicia, el egoísmo y la estupidez humana resumida en una sola palabra: la guerra. Y es que la agitada Europa de principios del siglo XX se veía inmersa en continuas batallas a dirimirse entre quienes, los mismos países de siempre, por las mismas pavadas superficiales de siempre: la política, el territorio, la riqueza, el poder. Y sí, allá a lo lejos existe un país que no hay guerras, que te recibe como un paisano más si vas con las mejores intenciones. Un país que representa y significa la importancia de esa palabra que tanto mencionaron a lo largo del siglo XIX y que retumbó en todos los rincones de la Europa revolucionaria de ese siglo. Esa palabra que seducía a cualquiera, desde los más miserables hasta los más pudientes y poderosos. Esa palabra que resume pasado, presente y sobre todo futuro. Futuro para las siguientes generaciones, que puedan tener un pasar por esta vida sin tanta miseria y problemáticas tan injustas como necesarias. Esa palabra que resumió de punta a punta al nuevo continente y que con cada independencia de una nueva nación signaba el porvenir de aquellos valientes que se animaban a cruzar el interminable Atlántico para llegar a sus costas y decir: acá estoy. Acá estamos, solo o con los míos, pero acá estamos. Queremos vivir, queremos paz, queremos trabajar, queremos la felicidad. Esa palabra, quieran o no, dignificaba a cada país nuevo con cada puño levantado diciendo: somos una nueva nación americana. Bienvenidos inmigrantes, mi casa es la tuya. Esa palabra es el nuevo mundo. Ay, Argentina, cuántas nacionalidades cobijaste a lo largo de toda tu historia. Y todo se resumirá quizás en el simple españoles e italianos. No, Argentina fue mucho más que los españoles e italianos. Argentina fue Alemania, Argentina fue Francia, Escocia, Rusia, Rumania, Gales, Polonia, Suecia, Noruega, Siria, Turquía, Grecia, Irlanda, Inglaterra, África y muchos más. Pero qué tan falsas resultaron mis palabras del principio del video. Quizás un poco exageradas, sí, quizás. O tal vez será que lo hice con el pensamiento de un europeo de principios del siglo XX, que huía a cualquier parte del mundo donde no lo alcanzaran las balas y donde la mínima esperanza de recibir pan, tierra y trabajo eran capaces de aventurarse a cruzar cualquier océano del planeta para llegar a estas tierras prometidas, a esas tierras que según sus buenos pensamientos les iba a dar el futuro y la paz que no tenían en Europa. Ingenuos, sí, muy ingenuos. O quizás no, quizás cruzaron con el alma, con la sazón que caracteriza a un valiente a vencer sus propios miedos, a vencer la cobardía de cruzar lo desconocido, a ganarle a ese espíritu que bloquea las posibilidades. ¿Qué más se puede arriesgar cuando no tenés nada? ¿Qué se puede perder? ¿Qué más le van a sacar? Así, el inmigrante cruzó el Atlántico llegando a las costas argentinas, esperando encontrar la vida que no tenían en su tierra. Pero acá no fueron bien recibidos como pensaban. Acá también había injusticias. Acá también había mucha desigualdad. Y cuánta desigualdad. Acá también había violencia. Acá también había balas para todos. Acá también los esperaba el infierno mismo. Un infierno llamado represión policial. Año 1930. El primer golpe de Estado del siglo XX le daba la primera trompada a la democracia argentina que intentaba madurar con las nuevas leyes dictadas poco más de 15 años atrás. Y sí, es que el egoísmo, la ignorancia y sobre todo el poder seducía a cualquiera y enceguecía a toda mente que quería apoderarse un poco de esa torta que yacía en el horno nacional, la Argentina. Ese golpe, liderado por José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo, puso punto final al radicalismo de Irigoyen, al de Alvear, al primer populismo del siglo, al gobierno elegido por el pueblo, para darle paso al fraude, a la censura, a la división,
a la lucha interna, a la persecución, a la represión, a la coima, a la corrupción, al soborno, a la traición a la patria y, mejor dicho, a la infamia. La década del 30, marcada a fuego por el fraude de todo tipo y bautizada como la década infame, le abría las puertas a la ventajita, a la picardía criolla, al amiguismo político, a la complicidad, a la primera fuga de cerebros del siglo, como pasó con el doctor Maradona, a la cobardía, a la trampa, a la intolerancia y sobre todo al silencio obrero. Vaya, qué curiosidad, 90 años de distancia y seguimos igual. Territorio Nacional de Misiones, primera década del siglo XX, un territorio inexplorado aún a pesar de que el país llevaba cerca de 100 años de independencia. La ciudad más importante era Posadas, su capital, y aunque no era una provincia argentina todavía, Posadas por su puerto se perfilaba como la capital de la región. ¿Y el resto? El resto era selva, selva y más selva. Solo la colonia y el poblado de Bonpland era el último reducto de civilización que se podía encontrar más allá. Pero más allá de Bonpland, solo la selva misionera y lo desconocido. Es por eso que al intentar unir la zona costera del oeste con la zona costera del este, el gobierno nacional abre las fronteras para aquellos que quieran trabajar la tierra, pero sobre todo abrir caminos en esa selva. Machete en mano comenzaron a atravesar ríos, arroyos e interminables distancias selváticas de la Misiones más salvaje, la natural. Lotes de 50 a 70 hectáreas a pagar en 6 años era una buena promesa de parte del gobierno nacional, y así llegaron oleadas inmigratorias provenientes de los puertos del sur de Brasil. La primera gran inmigración fue sueca, ocupando los terrenos del Yerbal Viejo, y que en 1928 se fundaría bajo el nombre de Oberá, Misiones. Luego llegarían más suecos, dinamarqueses, alemanes, noruegos, finlandeses, polacos, italianos, ucranianos, rusos, todos conviviendo en perfecta armonía con los criollos y los grupos aborígenes de la región, los guaraníes. Pero los años 30 fueron el nacimiento de la discordia nacional, y los criollos terratenientes comenzaron a tener recelos clásicos de sentirse invadidos por la presencia extranjera. Y es que en una década matizada por la infamia política se estaba gestando un creciente nacionalismo, alimentado por los nuevos gobernantes que tejieron los hilos de la nación a partir de 1930. Uriburu solo comanda hasta 1931, y para 1932, y mediante fraudes y trampas electorales, el gobierno quedaría en manos de Agustín Pedro Justo, otro militar con tendencias nacionalistas, pero con ideas más fascistas. Entre ambos colocan a la cabeza del Territorio Nacional de Misiones a Julio Bañasco. Lo confirman con un nuevo gobierno y será parte fundamental de esta historia. Los años 30 no solo fueron protagonistas de fraudes electorales y actos de traición a la patria, sino también de graves crisis económicas que venían desde Nueva York y que golpeó a todos los países del mundo, más que nada a los potencialmente rivales económicamente de Estados Unidos, como era Argentina en los años 20. Los precios comenzaron a cambiar, el desempleo hizo lo suyo, la miseria empezó a acaparar todas las esferas sociales, salvo la política, como siempre, y el trabajo esclavo en el campo seguía tal cual lo dije en el video anterior. Año 1936. Una grave sequía afecta a los territorios nacionales del noreste argentino, y esto no hizo otra cosa más que caldear los ánimos que ya venían de años anteriores. El ya mencionado rencor social con los criollos y el egoísmo hacia los colonos y la caída del precio exacerbó los ánimos de una región que ya no era tan pacífica. A esto hay que sumarle la distribución de las tierras, donde como siempre los mejores campos eran de unos pocos y el resto era malo. Pero lo que desató el conflicto fue la situación con los acopiadores de tabaco, quienes establecían un precio para la materia prima de manera completamente arbitraria y discrecional. Y es que ese verano de sequía de 1936, los acopiadores pagaron un precio menor al establecido, y en otros casos de extrema discriminación total, se negaban a comprarle los productos a los colonos, tirándole la materia prima prácticamente en la cara, y rompiéndoselos ahí nomás, sin comprárselos, y privándoles del único ingreso monetario. Y a esto encima se dictó un nuevo impuesto a la yerba mate, otro producto primario de la región, por parte de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Los colonos comenzaron a agruparse y preocuparse porque la situación era límite, casi de desesperación. Parecía un mensaje muy cruel. Los argentinos los estaban empujando hacia el abismo, donde la salida era o irse del país o quedarse y trabajar por muy poco, ya que las condiciones de vida también eran muy paupérrimas.
Pero no, esta gente amaba mucho este suelo y decidieron quedarse y pelearla. Y así realizaron una marcha de protesta pacífica hacia el centro de Oberá para el domingo 15 de marzo de 1936, una fecha que quedará en la retina de todos los misioneros. Desde muy temprano a la mañana de ese 15 de marzo, los colonos salieron de sus chacras y campos para sumarse a la movida de protesta hacia el centro del pueblo. En el mástil que hoy cruza la avenida Sarmiento y Santa Fe sería el punto de reunión. Desde las afueras de Oberá también se irían sumando a la manifestación colonos llegados de otros poblados vecinos, como Ameghino, Los Helechos, Samambaya, Guaraní y Campo Viera. Cerca de las 11 de la mañana se sumaron más y más colonos, en su mayoría de inmigración ucraniana, rusos y polacos, y de manera pacífica. Ya no eran 50 o 80 colonos, sino aproximadamente 500 personas entre mujeres, niños y hombres, que avanzaban por la actual avenida Misiones con el objetivo de llegar al centro de Oberá. Un par de horas antes, el comisario de la subcomisaría de Oberá, Leandro Verón, había distribuido un itinerario para apaciguar la protesta y sobre todo para detener a los cabecillas de la manifestación. Y si era necesario poner la mano dura, había que hacerlo. Pero el pueblo de Oberá no contaba con tantos efectivos policiales. Verón tenía en su cargo a un oficial, 2 sargentos y 13 agentes policiales, nada más, contra más de 500 colonos que marchaban desde las afueras del pueblo. Y fue entonces donde el comisario planeó una estrategia cobarde y miserable para paliar la falta de efectivos policiales. Y ese plan fue hacer circular información falsa, chismes, rumores en Oberá. ¿Sobre qué? Sobre que los colonos eran comunistas, provenientes de Rusia, Ucrania y Polonia, y que venían a saquear al pueblo, incendiar y matar a toda la gente de la ciudad, creando así una psicosis general y pánico social en Oberá, quienes los vecinos no lo pensaron 2 veces y se armaron alineándose a las filas del comisario Verón. La histórica plantación tabacalera de los Cigarrillos 43, que tenían los mejores campos del territorio, también hicieron lo suyo, armar a los civiles y esperar a la llegada de los colonos. Y finalmente, mientras la columna de colonos cruzaba por enfrente del cementerio viejo, comenzó así la balacera, tanto policial como civil, hacia los colonos que empezaron a huir hacia cualquier dirección. Algunos se volvieron para atrás, otros se escondieron en los montes y otros entraron corriendo por las calles de Oberá, víctimas de la persecución y represión policial. Y de repente, las calles se vieron envueltas en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, colonos contra la policía, colonos contra los criollos. Otro grupo de civiles armados entraron al pueblo de Oberá con cuchillos e hirieron a varios colonos y a gente que nada que ver tenía con la protesta, como le pasó a Juan Melnik, quien se encontraba de mudanza justo en el momento que entraron los colonos huyendo. Un policía lo confundió con uno de ellos y lo apuñaló, muriendo en el acto. Varios colonos heridos quedaron detenidos, pero poca suerte tuvieron aquellos que se aventuraron por los montes y la selva, quienes fueron ultimados por la espalda. Fueron encontradas también mujeres heridas, quienes sufrieron todo tipo de abuso sexual entre la maleza. Otros colonos que huyeron hacia sus chacras fueron perseguidos por la policía a campo abierto. Una locura, era una cacería humana. Y finalmente, luego de varias horas de conflicto, se apaciguó el estallido de la represión, con un saldo muy desfavorable para todos, ya que a los más de 100 detenidos se le sumaron decenas y decenas de heridos, y las cifras oficiales de justamente la comisaría indican la muerte de solo 4 personas. Los días siguientes fueron de absoluto silencio testimonial. La policía entraba a las chacras buscando más colonos para detener, quemaron varias propiedades y se dio todo tipo de abuso de autoridad con golpizas, torturas y violaciones a más mujeres. Incluso hay testimonios de menores de edad abusadas, pero el pánico a hablar se hacía insoslayable, era sinónimo de morir. Pero el silencio no fue por todos respetados, y el 31 de marzo varios ciudadanos del pueblo le enviaron un telegrama al gobernador de Misiones, Julio Bañasco, por la tensa situación de Oberá, y el gobernador, a pesar de la tardanza, inició un sumario para investigar lo sucedido a cargo del juez de letrado de Misiones, Carlos Colman Lerner. Luego de unos días de investigación, el 24 de abril de 1936, la prensa nacional y del territorio de Misiones difundió la resolución que había decretado el juez Lerner en relación a todos los implicados en la protesta, arrojando como culpables de la represión y decretando la inmediata detención a todo el personal de la subcomisaría de Oberá, al mando del comisario Leandro Verón, y a los civiles que acompañaron a la policía a reprimir a los colonos. Pero también fueron detenidos los principales cabecillas del movimiento obrero, Pedro Mouchan, Pedro Stefanuk y Basilio Kowal.
a quienes Verón continuó insistiendo con lazos comunistas y agitadores extremistas y profesionales. Pero estamos hablando de historia argentina. ¿Y qué pasa cuando detienen a alguien que se puede defender y a alguien que no tiene ayuda de nadie? Injusticias como siempre, y de la mano quizás de algún apoyo político y de los principales productores de las tabacaleras más importantes, Leandro Verón y toda su unidad de efectivos fueron puestos en libertad en poco tiempo. Y no pasó mucho tiempo más que ya estaban ejerciendo sus labores en otras jurisdicciones. Pero a los supuestos agitadores les fue muy mal, porque a los tres los enviaron a Buenos Aires. Luego de un año presos, fueron juzgados de manera diferente. Stefanuk y Mouchan fueron trasladados nuevamente a Posadas, donde fueron juzgados bajo la ley de residencia, proceso que culminó con la expulsión del país para ambos, mientras que Kowal estuvo detenido mucho más tiempo. Esta historia, al igual que el video anterior sobre la masacre de Napalpí, fue olvidada y enterrada en la más silenciosa complicidad política, y como se desarrolló en un lugar muy alejado de los principales medios nacionales porteños, rápidamente quedó archivada. Pero si hay algo que nunca van a poder vencer los poderes políticos, es la fuerza del pueblo, y los relatos de dicha masacre fueron de generación en generación, contados minuciosamente para que no quede trunco en la memoria. Y esos relatos hablan de una balacera desmedida, una cacería humana, completos actos de abuso de la autoridad y una masacre oculta con muchísimo más que 4 asesinatos, muchísimos más. Tan olvidada en la memoria quedó esta masacre que recién en 1994, 58 años después, en la terminal de ómnibus de Oberá, docentes y alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones llevaron adelante el hasta el momento único monumento que conmemoraba aquel episodio de 1936. Y era un hermoso mural que el tiempo se encargó de deteriorar y las reformas de la terminal terminaron ocultando nuevamente bajo los colores de otras pinturas. En el año 2000, el grupo de teatro comunitario La Murga del Monte estrena la obra De Yerbal Viejo a Oberá, en los que homenajean de alguna manera a aquellos colonos que marcharon por sus derechos y fueron recibidos a balazos en el pueblo. Años después, en la actual plazoleta Malvinas Argentinas, y donde se desarrolló el comienzo de aquella masacre, se levantó un evocativo mural recordando aquel episodio negro. En el año 2012 se estrenó un documental titulado Quieta no moveré, y de donde saqué gran parte de la documentación y testimonios de este video, y se los dejo en la descripción para que lo vayan a ver, porque hay testimonios muy desgarradores que por respeto decidí no mencionarlos. Mientras tanto, en el 2007, la escritora Silvia Waskiewicz presentó su libro, La masacre de Oberá, donde narra más episodios de aquella trágica mañana de 1936. Es increíble cómo se ha mantenido oculta esta historia, ya que en ningún lado lo he escuchado mencionar. En los libros de historia argentina no existe, en los documentales de televisión tampoco, y ni siquiera un recordatorio al menos, entre las grandes efemérides históricas. Nada de nada.